Vamos a describir este caso que ya se ha convertido en un caso emblemático en el estudio de la toma de decisiones en políticas públicas, para entender cuáles son o cuál es la naturaleza de los conflictos, de los intereses, de las tensiones que existen de una forma inherentes a la definición de los problemas en las políticas públicas. En su libro La lucha por el agua, Wendy Spellman explica el siguiente caso. A lo largo de muchos años, la Oficina de Reclamación Americana desarrolló un plan para construir una presa en Arizona. El lugar propuesto estaba situado donde confluían dos ríos, lo que hacía más atractiva desde un punto de vista del diseño la presa. La presa además era una apuesta por la modernización del lejano oeste. Sin embargo, esta presa iba a inundar las tierras ancestrales de los indios Yavapai. La historia que relató Spellman en 1998 es un ejemplo clásico de objetivos encontrados que son además inconmensurables, que resultan de visiones del mundo diferentes y de la importancia de la flexibilidad y el diálogo para alcanzar una solución. El primer grupo de ingenieros que llegó a Arizona para resolver el problema de la sequía, que era un gran obstáculo para el desarrollo económico de la región, propuso construir una enorme presa que, además de resolver este problema de orden ambiental, es decir, la falta de agua, y económico, sin agua no hay un desarrollo ganadero y agrícola, se convertiría en un icono del proceso civilizador del lejano oeste. Pero había un problema. La enorme presa negaría y haría desaparecer las tierras ancestrales de los indios Yavapai. Sin embargo, los intereses a favor eran tan fuertes que pensaron que una compensación económica generosa haría a esta tribu aceptar el plan. La tribu Yavapai, en un referéndum realizado en 1976, votó en contra de la aceptación del plan. Lo que la Oficina de Recuperación y los ingenieros no fueron capaces de ver es que el tema iba mucho más allá de un asunto de acuerdo económico. Tenía que ver con la defensa de una tierra y con ella la defensa de una tradición, de una cultura. El problema siguió sin solución. A la Oficina de Reclamaciones fueron llegando nuevos ingenieros que buscaban una aproximación diferente al problema. Estos nuevos ingenieros distaban de la vieja guardia de ingenieros con sus infraestructuras gloriosas y se inclinaban más por actuaciones pequeñas, es decir, en vez de una enorme presa, proponían multitud de presas en distintos lugares. En este proceso encontraron un proyecto que evitaba inundar las tierras de los Yavapai, pero que tenía los mismos beneficios desde un punto de vista económico y ambiental. Al final, esta fue la propuesta que se puso en práctica. Nosotros, cuando empezamos a gobernar en 2003, decidimos que el concepto paraguas en el que ir vertebrando las políticas sería el concepto de inclusión social. Y es un concepto que en ese momento era muy académico, pero que todavía no formaba parte de la práctica política, y no se hablaba de inclusión, se hablaba de atención social, pero de inclusión social no se hablaba. Incluso se hablaba más de lucha contra la exclusión, pero el concepto de inclusión, ¿no?, como alternativa no estaba en circulación. Y nosotros mantuvimos una apuesta muy fuerte, ¿no? El primer plan de inclusión social y de considerar que todas las políticas deberían tener una dimensión de inclusión, de considerar que la inclusión era la apuesta por atender a la población pero sin cronificar dependencias, sino hacer que las propias personas fueran protagonistas de sus propios procesos de inclusión, de colgar los conceptos de empoderamiento personal y colectivo. Bueno, y la verdad es que nos costó mucho, pero fue avanzando el tema de inclusión y tal, ¿no? Y en paralelo a avanzar el tema de inclusión, siempre había quien te decía, bueno, pero al final, cuando tú estás hablando de exclusión e inclusión, no estás hablando de lo que siempre se ha llamado pobreza. Y nosotros decíamos, no, la inclusión y la exclusión va muchísimo más allá de la pobreza, ¿no? La pobreza es la dimensión económica de la exclusión, pero tenemos exclusión o inclusión por factores relacionales, por factores que tienen que ver con el género, con la edad, con la diversidad, con la inequidad en el acceso a equipamientos públicos, con la segregación territorial de renta en los barrios, con tantas y tantas cosas que
que no podemos seguir hablando de pobreza, como hablábamos antes, tenemos que hablar de cosas nuevas, ¿no? De cómo conseguimos, pues eso, inclusión relacional, acabar con la adultocracia para poder hacer una política de inclusión de la gente joven, ¿no? En recursos tangibles o intangibles, bueno, muchas cosas, ¿no? Y nos costó. Es verdad que no es fácil, digamos, introducir estos conceptos, etcétera, nos costó, pero fue avanzando y si en 2003 nadie nos entendía, en 2008 pues todo el mundo hablaba de inclusión y tal, bueno, con problemas y tal. Pero bueno, en 2008 se inicia una crisis brutal. ¿Y la crisis qué provoca? Sobre todo lo que provoca es la emergencia de la pobreza otra vez. La dimensión económica de la exclusión es la que vuelve a situarse en el centro. Empiezan a llegar a los servicios sociales personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas porque están en el paro, porque porque en el núcleo familiar ya no hay ingresos, los ingresos son muy precarios, ¿no? Se habían hipotecado, habían contratado un alquiler altísimo, etcétera, ¿no? Reemerge la pobreza, ¿no? ¿Qué hacemos? Hemos estado explicando hasta ahora que ya no se tiene que hablar de pobreza, ¿no? ¿Nos mantenemos con el concepto de exclusión social o, bueno, no podemos negar la realidad, ¿no? Nadie había previsto, yo no había previsto nunca en 2000, ni yo ni nadie, ¿no? Que en 2004, 2005, 2006, ¿no? En una perspectiva de 2 o 3 años, la pobreza volvería a ocupar la centralidad de los procesos de exclusión social, como ha pasado durante estos últimos años, ¿no? Cuando además el gobierno de la Generalitat se carga la renta mínima de inserción, cuando el gobierno del Estado se carga las prestaciones económicas a los cuidadores no profesionales de la dependencia. Es decir, es tan apabullante la reemergencia de la pobreza, bueno, pues que al final decidimos pues volver a la pobreza, digamos, ¿no? Y generar un proceso de elaboración de un programa municipal de lucha contra la pobreza. Específico, estricto, y por lo tanto volver a generar un proceso participativo con entidades donde de alguna forma tenemos que deconstruir, ¿no?, nuestra reflexión durante 4 o 5 años, ¿no? Donde habíamos dicho, no, es que yo recuerdo que sí, ingenuamente, pero yo decía, es que no volverá la pobreza a estar en el centro de los procesos de exclusión social, y no habían pasado ni 2 años que teníamos la pobreza instalada en el centro de los procesos de exclusión social, y sí, tuvimos que hacer un programa de lucha contra la pobreza y volver a situar las políticas de lucha contra la pobreza como una columna vertebral de las políticas sociales en la ciudad. Un paso trascendental en el tratamiento de las políticas públicas es la definición de la cuestión o del problema que se pretende regular o que se pretende resolver si se quiere ser más ambicioso. Según se defina a través de unas características o de otras, es muy probable que los medios, las fórmulas, las soluciones, los actores que intervengan en ese proceso sean unos o sean otros, o se dé prioridad a unos respecto a otros. Podemos verlo con algún ejemplo. La política penitenciaria que tiene que desarrollar una administración, la política de reclusión de los condenados por actividades delictivas, puede ser considerada como una política de seguridad, es decir, asegurar que aquellas personas presuntamente peligrosas no constituyan un riesgo para el resto de la sociedad, o puede ser considerada como una política con una dimensión social, es decir, una política que debe tratar con personas que por lo general son resultado de condiciones de vida sociales que les han llevado al fracaso escolar, al fracaso familiar, a la marginación laboral, y por tanto la política penitenciaria debe acentuar los aspectos de rehabilitación a fin de que esas personas, una vez cumplida la pena, no regresen a esa condición de marginación social y no reincidan en el delito. Se habrá podido
en una política penitenciaria considerada desde la perspectiva de seguridad se habrá podido recluir a elementos presuntamente peligrosos durante unos años, pero en el momento que la condena se ha cumplido y esas personas regresan a la sociedad, no se asegura que esas personas no vuelvan otra vez a verse abocadas a unas conductas antisociales. Por tanto, los medios, los recursos, las fórmulas, el tipo de personal que se aplique a una política penitenciaria será diverso, sean diferentes, según se haya puesto el acento en el aspecto de seguridad, que forma parte de la política penitenciaria, pero no puede ser el predominante en la política penitenciaria, o se haya puesto el acento en el aspecto social o de recuperación social que en buena medida define a un sistema penitenciario en una sociedad democrática.